Muy buenos días sean para todos ustedes. Como cada mañana es un gran gusto saludarles nuevamente y darles la bienvenida a este canal de su iglesia Emmanuel, Dios con nosotros. Agradeciendo a Dios por permitirnos estar con ustedes nuevamente para compartirles un devocional más. Agradecemos también grandemente el tiempo tan valioso que invierten en vernos y escucharnos, teniendo por seguro que ese tiempo no está mal invertido, pues es para recibir las bendiciones que el Señor nos trae por medio de su palabra. Por esto le pedimos que nos provea con sabiduría, con su entendimiento, por medio de su Espíritu Santo, para que nuestros corazones puedan ser educados por este mensaje y así también podamos ser edificados en nuestras vidas. En esta mañana haremos la reflexión sobre el Salmo número 43, que pertenece a un nuevo grupo de salmos que nos habla de la adoración. Aun cuando el salmista en el desarrollo de este salmo se siente oprimido y en gran depresión, él está en un proceso de alabanza y adoración a nuestro Dios Altísimo, y según los estudiosos de la palabra de Dios, se dice que este salmo es parte de los anteriores o del anterior salmo, que es el 42, o que está relacionado íntimamente, pues se cree que en los antiguos manuscritos hebreos el Salmo 42 y el 43 están unidos. Este salmo tiene un encabezado que dice que es una plegaria pidiendo vindicación y liberación. El salmista comienza con un clamor a Dios en el versículo 1, preguntando: ¿dónde estás cuando los impíos me acechan? Y dice: júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo. En esta porción de la palabra, hermanos, el salmista se siente un tanto acorralado tal vez y se encuentra con una acusación que por esta injusticia busca el trono supremo de Dios, dejando esta carga en manos de Él. Pues Él conocía que era difícil tratar con la gente impía y aún más con la gente malvada, y en medio de esta situación el salmista clamó a Dios para que lo librara de los hombres engañosos, dice. Engañosos e inicuos, dice el salmista. En el versículo 2 podemos ver cómo el salmista también en medio de su angustia hace un reconocimiento a Dios, porque le parece que Él se ha alejado. Y le dice en el versículo: pues tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Esta opresión del salmista es muy particular, porque pareciera como una especie de
reclamo a Dios. Sin embargo, el primero le da, en primer lugar, le da el reconocimiento a Dios, pero sin embargo, por el poder del Padre, le dice: pues tú eres el Dios de mi fortaleza. Y aquí podemos ver que la relación que el salmista tiene con el Padre es su confianza. Él no tendría este problema, pero por su confianza y amor a Dios, él se sentía fortalecido. No en sus propias fuerzas, no en su propia conciencia. Y él por eso pregunta: ¿por qué me has desechado? ¿Dónde estaba el Dios que en él confiaba? En su momento de gran necesidad, tal vez esta pregunta viene mucho a la mente de todos nosotros, porque nos es muy familiar que a todos, y sobre todo cuando nos encontramos en alguna prueba, en alguna situación de dificultad, cuando el grito de la angustia nos ahoga por la falta de respuesta de nuestro Padre, porque evidentemente que si confiamos y nos relacionamos con el Padre, lo justo sería que Dios nos respondiera inmediatamente. Sin embargo, Dios es un Padre sabio y Él quiere saber qué tanto dependemos de Él en estas situaciones. Y el salmista en el versículo 3 le dice a Dios que necesita ser guiado por su luz y su verdad. Y le dice al Señor: envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán. Aquí podemos ver que en qué magnitud alcanzaba la necesidad del salmista y el grado de dependencia que tenía él en Dios. Y si Dios no enviaba su luz y su verdad, el salmista no podría guiarse, y él necesitaba esa luz. O sea, esa luz se refería al favor de Dios. Su rostro, la verdad, eran las promesas de Dios. En su palabra, que es de verdad, el salmista en su clamor le dice: estas me guiarán, mostrándole a Dios su total sumisión ante Él, pues no solo quería su luz y su verdad, tan solo para admirarlo, sino para someterse a Él y ser guiado por Dios. Y esto es una muestra máxima de adoración hacia Dios. El salmista comienza mostrando su depresión por la lejanía de Dios, pero más adelante él le da alabanza y adoración, y para él ser guiado al santo monte y a sus moradas. Para cuando Dios responda a su oración, el salmista iría a la casa de Dios. ¿Y por qué iría a la casa de Dios? Por su luz y su verdad. Así, el salmista llegó al tabernáculo porque él sabía que el Señor se encontraba en ese lugar.
que su pueblo también se encontraba allí. Ahora veamos lo que nos dice el versículo 4 de este salmo, que por su fe dice al Señor: cuando respondas a mi oración, te entregaré mi alabanza. Y dice así el versículo: entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios mío. La fe del salmista, hermanos, asegura que Dios daría respuesta a su clamor, porque en este versículo él asegura eso. Por esto, él declara que ofrecerá sacrificio de gratitud hacia Dios. El camino para llegar a Dios es a través del camino al altar y se abre por la luz y la verdad de Dios. Así que nosotros, como creyentes de la palabra de Dios, si seguimos su luz y su verdad, esto nos guiará al altar de Dios, ofreciendo sacrificios de alabanza, como lo dice la palabra. En el libro de Hebreos capítulo 13, versículo 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Esta es la ofrenda suprema a Dios. Es la adoración que podemos ofrecer al Dios Altísimo por todos sus favores delante del altar. En el versículo 5, que es el último versículo que contiene este salmo, podemos ver que el salmista concluye, aun cuando está todavía en angustia, él se pregunta: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Veremos que en este último párrafo el salmista desafía sus sentimientos en medio de su clamor y en medio de su angustia hacia nuestro Padre. Porque su esperanza estaba en Dios, por supuesto. No quería dudar y por tanto no se rendiría a su depresión y a su desánimo. Y desafió esos sentimientos diciendo: espera en Dios, porque aún en su falta de paz, él sabía que Dios respondería, pues estaba seguro que en otras ocasiones él ya lo había hecho. Para el salmista, ninguna de estas situaciones cambiaría, pero sí cambió su actitud, porque sabía que la respuesta llegaría para dejarle ver el brillante camino que lo alentaría a esperar en Dios. Porque él dice en este versículo: porque aún he de alabarle, salvación mía. Nuevamente el salmista manifiesta su necesidad de salvación. Y para el Dios era el único que le traería esa salvación. Le traería también la paz, el gozo, proviniendo de la confianza que él tenía en que Dios lo ayudaría. Así que, hermanos, para el salmista la depresión
Tal vez él seguía sintiendo esta depresión, pues se sentía abatido, como lo dice él en este versículo. Pero la cura no estaba en él, solo podía encontrarla en Dios, buscando su rostro. Y aunque su fe tenía luchas con el miedo, la palabra de Dios y sus promesas eran mi salvación, le decía al Señor, y mi Dios. Así es, hermanos, esta es la gran prueba de que nosotros como cristianos, como creyentes, debemos de imitar al salmista, a David, porque pues toda su confianza la había puesto en las promesas de Dios. Y él, por supuesto, estaba esperando esa luz y esa salvación. Él necesitaba eso de Dios para que le trajera la paz y el gozo. Y bien, hermanos, pues yo quiero agradecerles infinitamente el tiempo que ustedes han invertido en este devocional. Y les agradecemos que nos favorezcan con su atención. Les pedimos que si les ha gustado este devocional y les ha servido sobre todo de edificación en sus vidas, nos puedan regalar un me gusta y que también se suscriban a este canal para que así nosotros tengamos ese incentivo para poder seguir trabajando en estos devocionales. Y así al mismo tiempo nosotros a través de este medio de comunicación podamos compartirlo con nuestras amistades, con nuestros familiares, con alguna persona que nosotros podamos ayudar a que entiendan la palabra del Señor y que la escuchen, pero sobre todo para que el Evangelio de Dios pueda ser extendido hacia muchos lugares y a muchas personas que no lo conocen. Así que, hermanos, ayúdennos a compartir esta bendición que el Señor nos trae, que es su palabra. Le damos gracias a Él por este tiempo y le damos gracias también por la vida de cada uno de ustedes. Nos veremos en un próximo devocional. Que Dios les bendiga grandemente.